Muy buenos días, estamos en vivo a través de lanación.com, estamos aquí para compartir uno de los temas que vienen, uno de los temas que ya es hoy, y me refiero a sustentabilidad. Para eso vamos a abrir con Tony Aracre. Antonio Aracre, bienvenido, ¿cómo estás, Tony? Muy bien, muchas gracias. ¿Le vamos a presentar a la gente quién sos vos? Dale. Dale, veámoslo. Antonio Aracre, CEO de Syngenta para Latinoamérica Sur. Se desempeña en esta función desde el año 2011, un recorrido que comenzó hace más de 20 años cuando ingresó a la compañía ocupando diferentes posiciones. Antonio es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, realizó un MBA en la UADE y cursó el programa de alta dirección del IAE Business School. Anteriormente formó parte de empresas como Ciba Heiji y Novartis. Participa en diversos think tanks y se desempeña como profesor adjunto en la carrera de administración de la UBA. Antonio es padre de 2 hijos y disfruta jugando al tenis. Tony, hoy tenemos un debate por delante, con muchas empresas, con muchos analistas, pero queríamos dar el marco con vos en esta charla que tiene que ver con este nuevo mundo. ¿Por dónde viene? Bueno, es uno de los conceptos más dilemáticos, el de la sustentabilidad, en el mundo en general, en Argentina como siempre, en particular porque tenemos nuestros propios problemas, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo dilemático? Bueno, porque no parece ser fácil la solución hacia dónde encontrar un esquema más sustentable sin cambiar algunos de los hábitos de consumo. Y cuando entras a hablar de la palabra consumo, te metes casi en el corazón de una de las cosas sobre las que ya casi nadie discute en el mundo, que es el capitalismo y cómo el capitalismo ha sido la herramienta fundamental en los últimos 200 años para generar un progreso continuo y para sacar un montón de gente de la pobreza a la clase media y de la clase media a la clase rica. Entonces es un concepto complejo. En la Argentina ni siquiera es dilemático. ¿Por qué? No, en la Argentina directamente lo tenemos subvertido el concepto. Tenemos la pirámide al revés. Al revés. Y porque, ¿cómo te podés poner a hablar de eliminar actividades que podrían ser eventualmente contrarias a lo que se busca en materia de cuidado climático? Y fíjate que digo la palabra podrían en condicional a propósito, después nos podríamos extender un poquito ahí, cuando vos tenés más de un 50% de chicos pobres, más de un 20% de chicos que no comen con la habitualidad y la normalidad que requiere su edad. Entonces, en ese concepto, restringir actividades que podrían generar riqueza, trabajo, desarrollo y producción, más que un dilema, parece un sacrilegio en realidad. Por eso digo que tenemos la pirámide invertida y más que nunca tenemos que concentrarnos en un concepto que empieza a tomar forma, que es el de la transición. O sea, ¿Hacia dónde? claro, ¿cómo transicionamos hacia un mundo que tenga como objetivo un planeta más sano, de diferente forma en los países que ya están desarrollados y que ya son ricos respecto de los países que todavía están en vías de desarrollo y que tienen tasas de pobreza importantes? Utilizaste el podría y no el podrá. ¿Por qué? No, porque cuando vos ponés a mirarte el mundo y el mundo desarrollado, el mundo que es consciente de los problemas inherentes al cambio climático, encontrás muchos países que siguen desarrollando actividades supuestamente contaminantes, como podrían ser la ganadería a gran escala, o como podría ser la minería, o como podría ser la explotación de petróleo o de otros combustibles fósiles. Sin embargo, de lo que se habla, de lo que se plantea, es de una matriz de transición y de conversión para que, utilizando parte de los recursos que hoy te dan esas actividades, puedas desarrollar suficiente cantidad de dinero para ir promocionando y activando otras industrias, otras formas de trabajo que integren a las personas y a las actividades que en los próximos 30 años deberían ir desapareciendo, pero no dejar de desarrollarlas hoy. Imagínate la Argentina, con una cordillera
rica en minería que hoy no explotamos y que Chile hace más de 20 años viene explotando y exportando. Imagínate Vaca Muerta, el gas, las posibilidades de ganadería y de exportación de carne para un mundo como el de China, por ejemplo, que cada vez importa más proteína. ¿Cómo dejaríamos esas actividades de lado porque a largo plazo no fueran sustentables sin utilizar todos esos recursos para que en una transición de 30 o 50 años puedan darnos las divisas, los ingresos y los recursos que necesitamos para desarrollar otras industrias y otras actividades? Antonio, ¿por qué la Argentina siempre es un país con potencial? Porque lo tiene, porque no es real ese... porque hemos sido bendecidos con tantas actividades que la que más se desarrolló fue la agricultura, con un potencial gigantesco de exportación. El 70% de lo que exportamos proviene de la agricultura. Y hace más de 100 años que la Argentina resuelve sus grandes problemas con una buena cosecha. Y como los resuelve bastante bien, aquí estamos en el fondo, nunca se ha preocupado por desarrollar y por incentivar las otras actividades que potencialmente tiene. Ahora, es aquí, es ahora o nunca, porque no tenemos 40 años más para esperar para explotar esas actividades. Y la urgencia social, climática, ambiental, es de tal naturaleza que si los políticos y la sociedad no se despiertan para activar esos mecanismos, bueno, habremos perdido el tren definitivamente. Salimos a la calle a preguntarte a vos, ¿qué es la sustentabilidad? Mirá lo que nos decías. ¿Qué es para vos la sustentabilidad? El ambiente, me parece que el tema de la limpieza, el orden, es importante por el tema de la contaminación que estuvo habiendo en los últimos tiempos y es como algo muy importante en la estabilidad que vivimos, digamos. Para mí, bueno, creo que justamente hacer un doble uso de los recursos naturales, que no mueran ahí, básicamente darle un nuevo uso. Cada uno lo interpreta como puede, es un concepto del que venimos hablando hace mucho y esta vez tratamos de mostrar, ¿no?, qué brecha hay entre lo que se habla, qué es lo que vos pensás, y a partir de ahí hablabas algunos porcentajes, ¿no? Decías de distintos segmentos sociales. ¿Qué pasa con ese 1%? Bueno, hablábamos de los dilemas que trae la sustentabilidad, ¿no? Sobre todo en relación a los consumos, al modelo capitalista que tanto bien le hizo a la humanidad en los últimos 200 años. Pero resulta que generó un esquema en el cual el 1% de la población más rica del mundo es responsable de más del doble de las emisiones de carbono de la mitad de la población más pobre. El 1%. El 1% de la población más rica emite en el mundo más del doble de emisiones de carbono que el 50% de la población más pobre del mundo. Digamos, ese es un dato que incomoda, un dato que va al hueso de lo que está ocurriendo y que se desconoce. Pero hay algo que incomoda más. El medio. En el medio, ¿dónde está? La clase media. No son ni los más pobres ni el 1% más rico. La clase media es ese ideal al que todos queremos que sea cada vez más amplio. No queremos que haya pobres en el mundo. La ancha avenida del medio. La ancha avenida del medio sería el esquema político. Sí. En el esquema económico y social es donde los países deben apuntar a generar mayor espacio social. Si corremos la mayor cantidad de gente que está en el escalón más bajo al escalón del medio sin modificar nada más, es decir, si todos los que están hoy en la clase baja comienzan a tener un consumo de lo que sería un argentino de clase media que alquila, que se levanta todos los días, va a trabajar en subte, en colectivo, va de vez en cuando a comer afuera, tal vez viaja al exterior cada tanto. Si hacemos eso rápidamente, necesitamos 2 planetas. ¿Tenemos 2 planetas?
2 planetas, y la cuestión del 1% de los que son los que más consumen. Ahí viene el punto, porque ¿y a dónde viene la incomodidad? ¿Cómo le vas a decir a la gente que está en el escalón más bajo, no, mira, no voy a promover políticas económicas y sociales para llevarte al escalón del medio porque no es sustentable? No. Lo que tenemos que hacer entonces es cambiar los hábitos de consumo del 1% que está más arriba para que le den espacio a los que están en el último escalón para que se puedan correr al escalón del medio. ¿Eso es viable? Bueno, esa es una excelente pregunta. Pero aquí viene un poco lo que cuando en el ámbito corporativo y empresario queremos hacer un gran cambio, un proyecto de una nueva compañía, una nueva unidad de negocios, un nuevo sistema de información, invertimos mucho dinero en lo que nosotros llamamos gestión del cambio, ¿no? La cuestión cultural, el cómo convencer a la gente de que su mindset, sus prejuicios tienen que ser modificados. Tiene que cambiar, abrir. Sí. Y eso es lo que yo no veo que en el mundo estemos haciendo lo suficientemente bien, de cómo nos explicamos a nosotros mismos, los que estamos en ese 1% o lo que fuera, de los que consumimos mucho, cómo tenemos que hacer para tomar conciencia de que hay cosas que no son tan complicadas, que tal vez tener un consumo de proteínas un poco más racional, que reciclar la basura, que apoyar las empresas y los proyectos de inversión que tienen un contenido ecológico hace sentido aunque tengas que pagar un poquito más. Y en este punto me quiero detener un segundo porque acá viene otro dilema nuevo, José. ¿Cuál es? Alimentos y energía. En un mundo que hoy te está diciendo, con el conflicto bélico, ojo que tenemos un riesgo de hambruna. A nivel mundial. Europa no se preocupa tanto, ¿no? Porque en realidad se preocupan por una eventual guerra atómica que pudiera escalar siendo parte del escenario geográfico. Pero no por la hambruna, porque si hay algo que no falta en Europa es dinero. Pero pensá en África, pensá en algunos países de Asia. Entonces, cuando hablamos de energías renovables, por ejemplo, del etanol en reemplazo de la nafta, del biodiesel en reemplazo del diésel común, estamos hablando de energías que utilizan buena parte de las mismas materias primas que se usan para los alimentos, pero para las energías renovables. En esa competencia, donde vos, para ser más sustentable, volcás buena parte de la producción agrícola a la gestión de energías renovables, haces que los alimentos van a costar más caro porque disponés de menos materia prima para producir alimentos y dejás afuera nuevamente del sistema a un montón de países que no van a poder acceder a pagar esos precios. Entonces, la sustentabilidad de vuelta te muestra como contracara el perfil más cruel de una humanidad que para preservarse vuelve a dejar afuera a muchísimas millones de personas que no pueden acceder a ese precio de los alimentos. Tony, para cerrar, en tu sector, ¿no? Digo, cuando vos mirás el sector agrícola, ¿cómo se encuentra esa agenda de desarrollo sostenible de cara a 2030? Bueno, yo te diría que hay dos cosas muy importantes. Una, especialmente en la Argentina, estamos muy bien. Todo lo que tiene que ver con la siembra directa evita una serie de labranzas que en el mundo, países como Brasil, Estados Unidos, que son muy activos en agricultura como nosotros, no han llegado a los niveles que tenemos nosotros, donde prácticamente un 90% se hace con siembra directa. Esto es sumamente importante porque el impacto positivo que tienen las emisiones de carbono, el impacto positivo que tiene en el cuidado del medio ambiente es fundamental. Ahí estamos muy bien, pero hay otros países que deberían progresar en esa misma escala. Donde todavía tenemos espacio para construir es en lo siguiente. Ni Argentina ni el resto del mundo puede darse el privilegio de seguir utilizando bosques nativos, selvas o reservas naturales para pasarlas a la agricultura, porque ese pulmón verde es la reserva de oxígeno que tiene la humanidad.
Y sin embargo, la humanidad sigue creciendo y sigue necesitando más producción de alimentos. La única respuesta a eso, desde el punto de vista de la sustentabilidad, es la tecnología, la investigación, la innovación. Hacer que con menos cantidad de tierra cada vez podamos producir más. Ese es el secreto verdadero de la sustentabilidad y que venga acompañado por un cambio de hábitos donde la humanidad en su totalidad, pero sobre todo los que tenemos más posibilidades económicas, seamos conscientes de que el mundo requiere cambios de hábito, necesariamente. Gracias, Tony. A vos. A ustedes bienvenidos y bienvenidas. Esto recién arranca y este es nuestro video intro. La guerra obligó a 320.000 personas a desplazarse del territorio ucraniano y avivó la problemática global alimentaria. India y Pakistán están experimentando olas de calor intensas, mientras que la deforestación avanza. Además, 1 millón de especies están en peligro de extinción y las poblaciones mundiales de vida silvestre se redujeron un 68% desde 1970. Es tiempo de crear sistemas más sostenibles y resilientes. En este sentido, construir un mejor esquema de abastecimiento resulta imperante, debido a que la demanda es la principal causa de la pérdida de biodiversidad, además de contribuir con alrededor del 30% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se quiere un planeta vivible, es tiempo de actuar. La Nación y Comunidad de Negocios le dan la bienvenida al capítulo 6 del encuentro anual que marca agenda y plantea los principales retos para construir un mundo mejor.